de que hay muchos constituyentes, o sea, los constituyentes. Recording in No, debe haber progress. algo. Muy buenos días. En el nombre de Dios y la patria damos inicio a esta Comisión de Agricultura. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Tenemos dos oficios del Servicio Agrícola y Ganadero con el que informan glosa presupuestaria relativa, uno, al Programa de Recuperación de Suelos y otra al Programa sobre Iniciativas al Cuidado y Desarrollo del Sector Apícola, ambos para el tercer trimestre del 2021 respectivamente. Y además nos llegó el informe elaborado por Paco González de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre sanciones a la producción del vino. Perfecto. Que está distribuido a sus señorías también. Sí, lo podemos pedir a Paco que nos explique una vez iniciado el proceso del proyecto que estaríamos viendo posterior a este. Es que ahora no sé si vamos a ser capaces de poder ver los dos proyectos. Sí, pero la idea era que nos ponga las multas, el alcance que tienen estas multas. Claro. Secretaria, partimos con el proyecto de Cora. En primer lugar, tenemos iniciar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley que modifica el Decreto de Ley 3.516 de 1980, que establece normas sobre edición de predios rústicos para garantizar el acceso a espacios públicos y caminos Cora. A este respecto, están invitados el profesor titular de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, señor Eduardo Cordero, y así como también el profesor señor Eduardo Aldunate, además del asesor del Ministerio de Agricultura, don Andrés Meneses. Ya, entonces le damos la palabra a uno de los profesores para que inicie su exposición. A don Eduardo Cordero, si le parece. ¿Ya? Al señor Cordero, ¿está presente o no? Sí, está presente. Hola, buenos días. Muy bien, la verdad es que mi intervención va a ser bastante breve. Tuvo que hacer justamente de analizar este proyecto de ley del Decreto de Ley 3.516 en relación a la constitución de servidumbre respecto de predios que no tienen acceso especialmente a las vías públicas. Mi comentario va a ser bastante breve porque tuve la ocasión de revisar... Señor Cordero, le pido que hable un poquito más fuerte porque se escucha muy bajito. A ver, ¿se escucha bien ahí o no? Sí, hable más fuerte porque se escucha muy bajito. A ver, ahí creo que se puede escuchar. Ahí sí. Ya. Muy bien, ahí se escucha mucho mejor. Bueno, tal como les mencionaba, tuve objeto de revisar los antecedentes de este proyecto de ley y me quiero limitar a la idea matriz o al objeto del proyecto o de la iniciativa. Tal como se indica, la idea es tratar de facilitar la constitución de servidumbres para el acceso a caminos públicos o vías públicas respecto de predios que no tienen acceso directo, mediante justamente la constitución de un gravamen o de una servidumbre respecto de aquello. A este respecto, tal como se discutió en la Cámara de Diputados sobre esta materia, la verdad es que no exista regulación sobre este punto, especialmente de predios rurales. Hay una regulación que se discutió en la Cámara de Diputados que está justamente en el Código Civil, en donde se hace una distinción que también creo que es buena hacerla en este proyecto respecto de aquellos predios que actualmente no tienen acceso y requieren de acceso a las vías públicas respecto de las subdivisiones futuras que se puedan hacer y que pudieran generar predios que quedaran en esa condición, que creo que es una distinción muy importante, muy válida. ¿Cuál es el gran problema, la gran dificultad que justamente da cuenta la iniciativa? Es que constituir estas servidumbres o estos gravámenes conlleva una vía judicial y por lo tanto la idea es justamente facilitar la constitución mediante una declaración en su origen de pleno derecho, es decir, que estas servidumbres se constituyan por el solo Ministerio de la Ley y por lo tanto que a partir de ahí se entiendan que existen estos gravámenes. Sin embargo, el tema, en los términos que está planteado, realmente es así. El Código Civil considera en sus artículos 847 y 851 las dos hipótesis que acabo de señalar, y disculpe que sea reiterativo. Una hipótesis es respecto de predios que hoy día no tienen acceso y por lo tanto necesitan justamente constituir el gravamen,
Y luego la otra hipótesis, la posibilidad de que a futuro algún predio no tenga acceso porque se haga algún tipo de subdivisión en el suelo rural y por lo tanto tenga que hacerse en este caso el gravamen. Creo que hay un punto que se discutió en la Cámara de Diputados y que bueno reiterar. El hecho de constituir una servidumbre de pleno derecho, la verdad es que genera una serie de inconvenientes porque en la práctica, a pesar de que la norma dice que se constituye de pleno derecho, esto siempre va a plantear una disputa entre el propietario del predio cegado, es decir, el predio que no puede acceder a la vía pública, respecto del predio colindante que va a ser grabado, y por lo tanto al final el tema igual va a ser resuelto por la vía judicial. Lo segundo es que cuando se constituye de pleno derecho genera una dificultad, un problema, es decir, es determinar por dónde va la vía o el trazado de la servidumbre, que también es una cuestión no menos relevante, porque hay que ver cuáles son las dimensiones, dónde va a estar orientado, y especialmente una discusión que tampoco se ha visto acá en el proyecto, pero que en la práctica es muy real, es ver las dimensiones que va a tener esta servidumbre, o más que la dimensión del uso, es decir, si va a ser peatonal o se va a hacer con acceso a vehículos, a rodados, que también es un tema no menor. Viendo las indicaciones, la verdad es que sobre este punto creo que hay una alternativa intermedia entre utilizar la vía civil, es decir, las normas del Código Civil que llevan a la judicialización, o entender, como decía el proyecto original, de constituir esto de pleno derecho, es utilizar la vía administrativa. ¿Qué quiere decir? Que para facilitar justamente la constitución de estos gravámenes, se entregue la facultad de poder constituir, determinar la orientación, la extensión y el uso a un órgano de carácter administrativo que anticipe un poco la intervención del Estado en esta materia sin perjuicio de que las determinaciones que puedan adoptar vayan por la vía judicial. Esta es la solución que en la práctica hoy día se está dando respecto de las subdivisiones que a futuro pueden generar este tipo de terrenos que no tienen acceso al espacio público. Lo explico brevemente a continuación. Y es la solución que aparece esbozada en unas indicaciones de la senadora Aravena, que tuve ocasión justamente de ver, de establecer justamente un mecanismo para aquellos predios que en la actualidad tienen esta dificultad. Me refiero hoy día a la actualidad. ¿Qué ocurre en la actualidad? En la actualidad, cuando se va a hacer una subdivisión, depende del tipo de subdivisión, si está está en suelo rural, pero está dentro de los márgenes de un plan regulador intercomunal o fuera. Si está fuera, el SAC es el que certifica la división predial, y tal como da cuenta el SAC, normalmente exige de que los predios resultantes tengan acceso justamente a las vías públicas. Por lo tanto, eso en la práctica administrativa se ha ido asentando. Lo mismo ha sucedido con aquellos predios que están sujetos a plan regulador y que por decisión de la Contraloría tiene que ser la Seremi de Vivienda y Urbanismo la que tiene que certificar la subdivisión, porque también en los hechos también han hecho aplicación de una norma que es el artículo 68 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Por lo tanto, repito, a futuro hoy día es un tema que en la medida está resuelto. Sí, sería bueno reforzar esa práctica administrativa porque, repito, opera en los hechos como una exigencia o por una vía interpretativa. ¿Dónde estaría hoy día el problema o la dificultad? Respecto a aquellos terrenos que hoy día en la actualidad no fueron subdivididos bajo este régimen que hoy día se está aplicando, y como consecuencia de aquello habría que materializar un procedimiento para que se genere este tipo de servidumbre, y ahí me parece interesante la propuesta que se hace de la indicación de la senadora Aravena en tal sentido, en una norma transitoria, pero yo creo que hay que revisar bien la disposición. Creo que se puede tomar como modelo, como referencia, lo que ocurre en el régimen de acceso a las playas, que es distinto, pero que sí como procedimientos interesantes, que están en el artículo 13 del Decreto Ley 1939, en donde cuando no hay acceso a las playas porque existen terrenos privados, lo que se establece es que primero los propietarios colindantes tienen que ponerse de acuerdo para determinar cuál va a ser la vía de acceso, y si no existe acuerdo, tiene que ser la autoridad administrativa. En su época era el intendente, hoy día el delegado presidencial regional, el que tiene que resolver escuchando al Ministerio de Bienes Nacionales. Creo que en este caso podría ser perfectamente el SAC o la Seremi Mimbu la que tenga que resolver esta controversia, sin perjuicio de que esto pueda ser revisado por la vía judicial. Por lo tanto, me parece una iniciativa que en cuanto a idea de matriz me parece bastante razonable, que simplemente creo que el tema de fondo es justamente facilitar la forma de constitución y por lo tanto el aprovechamiento económico y útil de predios rústicos,
y las ideas que acabo de esbozar justamente van en esa línea. Pues nada, no tengo nada más que comentar, solamente señalar que quedo a la disposición de ustedes por cualquier consulta o pregunta que puedan tener. Listo, gracias, profesor. Seguimos con el otro invitado. La consulta la hacemos después que nuestro invitado nos exponga. A continuación, el profesor señor Eduardo Aldunate. Adelante, señor Aldunate. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a mi estimado colega Eduardo Cordero, de la Católica Valparaíso. Señor presidente, en parte las observaciones que yo iba a hacer ya han sido formuladas por el profesor Cordero. Solamente quisiera hacer 2 o 3 observaciones adicionales. La facultad me ha transmitido la invitación de la comisión. Soy esencialmente profesor de Derecho Constitucional y lo que puedo decir es que desde la perspectiva constitucional el proyecto no me amerita ninguna observación. Y desde el punto de vista de algunas cuestiones formuladas tanto en el proyecto de ley como las indicaciones, solo quisiera agregar a lo que ya ha expuesto el profesor Cordero algunas cosas muy puntuales. La primera, y es que seguramente hay procedimientos al respecto, pero en los predios, o en general, en los predios en las zonas rústicas, hoy día una de las grandes dificultades que tienen los propietarios para incluso iniciar un trámite judicial es que el acceso a la certificación de la calidad de un camino como camino público no es muy expedita. Y yo dejo la inquietud planteada por si eso, no sé si se quisiera solucionar o ver aquí o hacer presente cuál es el procedimiento que tiene el particular para obtener la certificación del camino público. Hago presente aquí no un conflicto de interés, pero un interés concurrente, porque en una zona en la cual yo vivo efectivamente hay algunas dificultades al respecto. En segundo lugar, en el proyecto de ley, en la formulación original, se habla de un acuerdo del propietario del predio sirviente con la autoridad correspondiente. Y ahí un poco lo esbozaba el profesor Cordero respecto del procedimiento, pero quizás sería relevante determinar qué naturaleza va a tener ese acto, porque normalmente los actos de constitución de servidumbre son entre los propietarios del dueño dominante y el dueño sirviente, ¿no es cierto? Aquí se habla de un acuerdo en virtud del cual el predio sirviente podría llegar efectivamente a un consenso con la autoridad, pero ¿de qué estamos hablando? No se puede celebrar una especie de contrato, estaríamos hablando más bien que la autoridad fija a través de algún tipo de resolución una medida respecto de la cual el propietario del predio sirviente expresó su conformidad. Entonces ahí hay un tema técnico que yo creo que es importante, pensando, como ya anticipaba el profesor Cordero, que aquí puede haber eventualmente algún reclamo judicial posterior. Y también en el proyecto se hablaba de que esto podía ser solicitado por cualquier persona que tuviera interés en ello, y ahí yo creo que es importante que se tenga en consideración el hecho de que, dependiendo del estatus, ya se hizo la distinción entre predios que que se puedan subdividir a futuro y los que ya están subdivididos, pero dependiendo de eso, esto puede dar lugar a indemnizaciones. Entonces, la petición de cualquiera que tenga interés en ello, que en el Código Civil está bajo la lógica del propietario, no necesariamente va a coincidir en estos casos, porque eventualmente alguien podría pedir la constitución de una servidumbre en favor de un predio en el que está, pero del cual eventualmente no es dueño. Y resulta que ahí la pregunta es cómo entonces se involucra el dueño en la determinación de la indemnización correspondiente. Entiendo yo, o por lo menos no encontré alguna disposición en el proyecto o en las indicaciones, que se quiera cambiar el régimen común del derecho civil respecto de que la instauración de servidumbres da lugar a indemnizaciones, salvo la hipótesis del artículo 850 del Código Civil. Esa es una cosa que quería mencionar. Y respecto de las indicaciones, señor presidente, solamente 2 observaciones prácticas.
La primera es que hay una indicación respecto de la mantención de los caminos comunes al interior de una comunidad rural a prorrata, ¿no es cierto?, de los propietarios. Quizás sería bueno indicar ahí, para no dejarlo a la interpretación de la legislación procesal, es cuál va a ser el procedimiento para solucionar las diferencias que pueda haber entre los propietarios, ¿no es cierto?, en esos casos. Hay que pensar que estos no es como el pasaje en una comunidad o en un condominio urbano. Estamos hablando de caminos que pueden tener una extensión considerable y muchos propietarios, y por lo tanto ahí sería relevante que se tome una decisión respecto de cuál va a ser el procedimiento para resolver estas cuestiones, ¿no es cierto?, de cómo contribuir, en proporción a qué, etcétera. Y una última observación respecto del plazo para, el proyecto no habla de regularizar, ¿no es cierto?, pero para pedir la constitución de servidumbre, la disposición transitoria, la indicación que aparece 3 en el comparado que yo tengo a la vista, dice dentro de los 24 meses siguientes a la publicación de la ley, y yo entendería que es posible que para la aplicación de esta ley se tengan que dictar algunos actos reglamentarios respecto de procedimientos a seguir, y en ese sentido quizás podría ser relevante, y el profesor Cordero puede ilustrarnos mejor, que ese plazo o bien quede abierto, o sea que lo pueda pedir cualquier persona en algún momento, o bien que se cuente desde la dictación de los decretos reglamentarios necesarios para la aplicación, porque si no puede suceder que en definitiva el plazo se torne muy breve, ya que se empieza a contar una vez que la administración cuente con los reglamentos necesarios para la aplicación efectiva de esta ley. Eso es lo que puedo señalar, señor presidente. Gracias, profesor. Tengo entendido que está también el Ejecutivo que va a Meneses. Perdone, presidente, una consulta. Sí, a ver, Andrés, un momentito, el senador Pizarro pide la palabra. No, sí, lo que pasa es que solo tenemos 4 indicaciones que están acá en el texto, y en realidad una sola, es un solo inciso el que viene como sugerencia de la Cámara de Diputados respecto a la ley vigente. Entonces, yo supongo que esto lo vamos a tratar de despachar ahora. Le pregunto, presidente, que como le dije al inicio, yo tengo que estar a las 12:30 en la subcomisión de presupuesto a despachar el interior, entonces quiero saber si se va a votar o no para dejar... La verdad que yo no votaría ahora porque yo tengo mis reparos también a este tema, por eso yo quería ver si el Ejecutivo, creo que estaba viendo el Ejecutivo, que le hemos pedido que se meta un poco más en llamemos en el estudio de esta ley, porque yo tengo unas aprensiones y me gustaría después hacerle consulta a los profesores. La otra consulta es si las indicaciones las consideraron todas admisibles. Porque como se entregan facultades al servicio agrícola ganadero, también al... Sí. Exacto. ¿Demos la palabra a la senadora Aravena? Sí, es que justamente, bueno, nuestra preocupación, coincido, este proyecto ya lleva un tiempo, no todas las indicaciones son admisibles, hay delegación, digamos, de funciones al servicio agrícola y ganadero que vienen siendo bastante, digamos, necesarias, porque de lo contrario estaríamos legislando para lo que viene y no nos haríamos cargo de nada respecto de lo de atrás. Además que hay un tema ahí, entonces la Secretaría ya dijo que varias no son admisibles, se propusieron como una medida de espacio de discusión, pero llevamos ya más de un mes, y discúlpenme, más de un mes, casi 2, esperando, digamos, cuál es la propuesta del Ejecutivo respecto a la sugerencia que se hace a través de las indicaciones, entendiendo que esto se trabajó, digamos, en conversaciones también con el SAC, que asume que hay un problema. O sea, nosotros estamos tratando de resolver un problema acá. Entonces, me gustaría cuál es la posición del Ejecutivo respecto de esto. Y con esto termino. Si efectivamente, como dice el presidente, no tenemos nada propuesto, no vamos a poder votar hoy día este proyecto, al menos poder terminar de votar el de ley de alcoholes, que quedó pendiente una indicación que iba a presentar el Ejecutivo, dado que no puede ser que ya llevamos 2, 3 meses alargando agonía con pequeños proyectos que no terminamos de discutir porque no hay conversación entre el Ejecutivo y los asesores. Así es, senadora. Le damos la palabra entonces a Andrés para que nos
Exponga. Fundamentales, yo tiendo a coincidir. Andrés, habla un poquito más fuerte porque se escucha muy bajito. ¿Ahora sí, presidente? Sí, un poquito mejor, pero entre más fuerte habla mejor. Ok, bueno, básicamente tendemos a coincidir tanto con la Secretaría de la Comisión, así como también con los profesores que acaban de exponer en cuanto a que efectivamente las propuestas que se han hecho hasta ahora discurren sobre la base de que se otorguen ciertas facultades de manera previa a algunas de las autoridades que tienen que ver con la certificación de las subdivisiones de predios agrícolas, como por ejemplo el Servicio Agrícola y Ganadero, para poder ir reduciendo el margen de discrecionalidad o de eventual judicialización a que den lugar la constitución de esta servidumbre. Como bien señalaba el profesor Cordero, presidente, efectivamente se corrigió la propuesta que venía de la Cámara de Diputados en cuanto a entender servidumbres constituidas de pleno derecho, puesto que eso inevitablemente podría llevar a la judicialización que se trata de evitar al momento de tratar de establecer cuáles eran las características de esa servidumbre y sobre todo cuáles son sus dimensiones y cuáles son las partes de los distintos predios dominantes y sirvientes por los que transcurre dicha servidumbre. Despejada esa duda, la propuesta que nosotros hicimos a sus señorías y que entiendo que le hicimos llegar oportunamente a doña Jimena del Mar por su intermedio, consiste en salvar los problemas de admisibilidad que tienen algunas de las indicaciones presentadas por la senadora Aravena, estableciendo una norma residual de manera que no se pudiera discutir la existencia de la servidumbre o su eventual extinción por su no uso a través de la siguiente redacción, como alternativa a la indicación 3 y la indicación 3 y 4. Salvo estipulación expresa en contrario, en los lotes, caminos o servidumbres de tránsito que se hayan proyectado como tales en los planos de subdivisión certificados por el Servicio Agrícola y Ganadero, se entenderá haberse constituido una servidumbre de tránsito en los términos del artículo 881 del Código Civil. Es decir, la servidumbre conocida en el lenguaje académico como la del buen padre familia. De esa manera, presidente, como lo manifestamos también en su oportunidad, tanto conversando con los asesores como en esta misma comisión, nosotros dejamos salvado el problema de otorgar a facultades adicionales al SAC, dado que hoy día, cuando éste ya está certificando por las normas ya contenidas en el decreto 3.516, que la subdivisión cuyo proyecto se somete a su consideración se ajusta a las superficies mínimas, de esa manera estamos agregando un antecedente que permite dejar establecido que los caminos, lotes, proyectados como lotes dentro del proyecto de subdivisión, así como las servidumbres de tránsito propiamente tal, van a ser consideradas y certificadas por el Servicio Agrícola y Ganadero, tal como señala el comparado que doña Jimena está mostrando en este momento. Se entenderá, como digo, constituida la servidumbre de tránsito del artículo 881 del Código Civil. De manera que, por esa vía, presidente, la servidumbre pasa a tener existencia propia con prescindencia de si los lotes resultantes de esa subdivisión se enajenan o no. Puesto que, como ustedes saben, y como también seguramente corroborarán los profesores que hoy día nos acompañan, la servidumbre, por definición, es un gravamen establecido sobre un predio en beneficio de otro predio de distinto dueño. Por lo tanto, en la medida en que no exista enajenación de lotes resultantes de la subdivisión, ese supuesto no se cumple, problema que puede solucionarse aludiendo a la institución del artículo 881 del Código Civil, presidente. Muchas gracias. Sería bueno preguntarle a los profesores ¿qué opinan de esta indicación del Ejecutivo? El profesor Matus. Bueno, yo lo puedo comentar, no sé si se me escucha bien. Se escucha muy bajito. A ver, me voy a acercar un poco más, algo pasa. Bueno, ahora sí. ¿Se me está escuchando? Parece que no, ¿no? Se le escucha bien, profesor, al menos por este lado. Sí, pero acá se escucha bien bajito, por eso les pido que hablen un poquito más fuerte, por favor. Tengo la sensación de que es el sonido que tienen ustedes en la comisión que quizás no está llegando bien. Porque nosotros que estamos acá nos estamos escuchando bien.
Sí. Bueno, brevemente. Yo la verdad es que me parece interesante la indicación que plantea el Ejecutivo. Solo le haría un alcance. Primer alcance, cuidado porque el SAC certifica la gran mayoría de las subdivisiones de predios rústicos, pero no todos. ¿Ah? Esto está en la jurisprudencia de Contraloría. Es decir, la regla general son aquellos que están en el decreto ley 3.516, pero el 3.516 no se aplica a aquellos predios rústicos que están regulados por planes reguladores metropolitanos e intercomunales. Y me estoy refiriendo a zonas bien importantes, a la región metropolitana, al Gran Valparaíso y a Concepción. La Contraloría ha señalado que en esos terrenos quien certifica la subdivisión predial es la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, creo que tienen que colocar atención en ese punto porque, repito, ahí hay algo que tiene que estar bien resuelto para que lo vean en el tema de la jurisprudencia. El otro punto es que esto resuelve las subdivisiones a futuro. Es decir, se entiende justamente que certificado la subdivisión aparece justamente la constitución de esta carga o servidumbre, pero no resuelve el tema de los predios que en el pasado, o sea, que ya tienen justamente esta afección, porque esto estaría sujeto nuevamente a la regulación general del artículo 847 del Código Civil, que obligaría a llevar por el tema por la vía judicial. Ya nuevamente menciono la indicación de la senadora Aravena en el sentido de que podría pensarse en un procedimiento administrativo para poder justamente constituir esa servidumbre. ¿Va? Solamente esos dos comentarios tendría. El profesor Matos, ¿tiene algún comentario? Aldunate, perdón. Presidente, no, solamente una pequeña referencia que la indicación respecto del artículo 881 habría que aclararla en términos de que lo que se está proponiendo es que ella se aplique a lotes o caminos o servidumbres de tránsito que se hayan proyectado como tales, mientras que la hipótesis del 881 discurre sobre la base de una realidad, que es la realidad, y por eso el código ahí hace una distinción de servicios continuos y aparentes. O sea, es algo que se puede probar en los hechos, mientras que aquí solamente se está hablando de una proyección. Y lo digo porque, nuevamente, a propósito de la primera exposición de mi colega, el tema de las servidumbres, particularmente en sectores rurales, está muy asociada a la realidad del terreno en el que del que se está hablando y las condiciones de los predios. Entonces, yo no sé si eso se tuvo en consideración al momento de llevar una disposición sobre proyección, como es la que está en la indicación, a la disposición del artículo 881 que parte de la base de que hay una realidad. Para que nos entendamos, estamos hablando del sendero o del camino en el que un dueño se mueve de un predio de su propiedad a otro predio de su propia propiedad y por lo tanto yo incluso puedo levantarlo pericialmente como una realidad. No sé si eso es lo que está pensando el Ejecutivo. Eso sería, presidente. Gracias, profesor. ¿El Ejecutivo tiene un comentario? Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, esa fue la realidad que nosotros tuvimos en cuenta al momento de diseñar esta indicación, justamente para ser aplicable a las subdivisiones certificadas por el Servicio Agrícola y Ganadero. El estatuto del artículo 881, que como bien señalaba el profesor Aldunate, atiende a un criterio de realidad para servidumbres, o mejor dicho, para caminos que tienen por finalidad prestar servicios a predios o retazos que pertenecen a una misma persona. De esa manera, a través de esta certificación se le da continuidad a ese camino de manera que no se cuestione su existencia por la vía judicial, ni siquiera cuando todavía no se produzca la enajenación de algunos lotes resultantes de esa subdivisión, para que se cumpla el supuesto propio de toda certidumbre, cual es que esta es por definición un gravamen que está establecido en beneficio de un predio en favor de otro distinto dueño. Por cierto, que también tuvimos en consideración, profesor Aldunate, por su intermedio, presidente, que la propuesta trata, por una parte, de soslayar los problemas de inadmisibilidad que plantea la indicación presentada por la senadora Aravena, y por otra parte, no olvidemos que en los términos en los que está redactada siempre deja la posibilidad de que las partes libremente puedan adoptar
una estipulación distinta, puesto que la primera forma de constituir una servidumbre, como bien señalaban los profesores invitados de hoy día, es justamente el acuerdo de las partes, y por eso es que la propuesta parte señalando que, salvo estipulación en contrario, se aplicará el estatuto del artículo 881 del Código Civil. Nos parece que es una solución muy práctica y que trata de hacerse cargo de manera lo más integral posible de las preocupaciones que planteaba la senadora Aravena por su intermedio presidente cuando la presentó. Y respecto de lo que comentaba el profesor Cordero en cuanto a que efectivamente la propuesta que hace el Ejecutivo soluciona los problemas que se puedan derivar de acceso de las servidumbres o subdivisiones que se proyecten hacia el futuro sin hacerse cargo de lo que ha ocurrido hacia el pasado, tenemos dos comentarios que señalar. Cuando hemos concurrido a opinar sobre este proyecto acompañados por el Servicio Agrícola y Ganadero, hemos señalado que a estas alturas la verdad es que los problemas de subdivisiones certificadas por el SAC que no contemplen un acceso de lotes resultantes de esa subdivisión a áreas o espacios públicos prácticamente son inexistentes. Y cuando se han planteado, generalmente se han solucionado por la vía de los mismos acuerdos que se han producido entre los privados. Y también quisiera comentar que ya conversando con la misma senadora Aravena, al menos me parece recordar de que evidentemente no podemos hacernos cargos absolutamente de todos los problemas que puedan surgir hacia el futuro y hacia el pasado. Lo mejor es enemigo de lo bueno, comentamos en algún minuto, y lo fundamental es que hoy día el Servicio Agrícola y Ganadero ya está adoptando todos los resguardos necesarios para que no se produzcan problemas de acceso de lotes resultantes de la subdivisión que pasan por su certificación, y al mismo tiempo estamos planteando una solución que deja claramente establecido a partir del mapa, el proyecto de subdivisión debidamente certificado por el SAC, la existencia de ese lote camino o de esa servidumbre, de manera que hacia futuro se reduzcan los márgenes de discusión en tribunales que se puedan producir acerca tanto de las características de esa servidumbre, así como sus dimensiones o la forma en que se va a ejercer. Quedo atento a las consultas de su señoría y también de los profesores que hoy día nos acompañan, pero evidentemente que los puntos que ellos hacen son dignos de ser tenidos en cuenta, sobre todo para efectos de explicar adecuadamente y en derecho qué ha sido lo que ha estado pensando tanto el Ministerio de Agricultura como el Servicio Agrícola y Ganadero al momento de plantear esta solución que sometemos a vuestra consideración. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la senadora Aravena. Presidente, creo que respecto de algunas observaciones de los profesores, hay una específica que tiene que ver con estos 24 meses que probablemente puedan ser un problema. Yo sugeriría que, dado que no están todos, faltan 2 personas que integran la comisión, pudiéramos revisar por última vez con los asesores del Ejecutivo, nuestros asesores, y comprometernos efectivamente a poder generar la votación el próximo lunes, si a usted le parece, para ir cerrando el capítulo y poder dar solución a este proyecto que ya lleva varios meses, porque al menos se agradece la disposición del Ejecutivo para poder, digamos, hacer reemplazo a unas indicaciones mías que tenían un buen sentido, pero que sabía yo que eran inadmisibles, y con esta indicación del Ejecutivo se respalda el propósito. Me hubiera encantado que nos pudiéramos haber hecho cargo del problema anterior, pero entiendo que no es posible, pero al menos en parte mejoramos la propuesta que llegó de la Cámara de Diputados. Sí. ¿Se ofrece la palabra? Ya. A ver, yo le quiero hacer una consulta a los profesores. La verdad que yo siento de verdad, no sé si estoy equivocado, que aquí lo que estamos haciendo con este proyecto de ley, estamos validando una realidad que existe, que es la siguiente. El SAC autoriza la subdivisión de terrenos donde sí hay acceso a una vía pública, y eso es una realidad también. Pero en este caso, cuando hablamos de una servidumbre, yo entiendo que un camino vecinal de 2 o 3 comuneros, ellos son propietarios de esa servidumbre, de ese camino.
Entonces, con lo que estamos haciendo con este proyecto de ley, me da la impresión que nosotros estamos validando que ese camino que es de 2 o 3 comuneros, o 4 o 10, los que sean, estamos validando nosotros que ese camino sí o sí va a formar parte de un bien público, de tal manera que cualquiera de esos comuneros va a tomar su propiedad y va a hacer subdivisiones de 5.000 metros, loteos de 5.000 metros, los va a vender y cada uno de esos nuevos vecinos que llegan a estos pequeños lotes tienen el derecho a usar este camino o estos caminos de servidumbre o camino vecinal. Yo creo que con este proyecto de ley estamos validando eso y ahí yo veo que nosotros estamos haciendo algo indebido porque ese camino de esos 3 o 4 comuneros que son hoy día los propietarios en derecho de ese camino, le agregamos más comuneros, estamos generándole un problema a ese camino vecinal, porque a lo mejor tampoco ese camino tiene la anchura necesaria para poder transformarlo en un camino que sea de un bien público. Entonces, ahí tengo mis aprensiones, porque estamos haciendo una especie de expropiación nosotros a esos derechos de esos comuneros del camino. Y esa es mi aprensión, y yo creo que ahí, a lo mejor nosotros mismos, o en el caso personal, con mis asesores, no colocamos ninguna indicación nosotros frente a eso. Porque ¿qué pasa si el camino es muy angosto, a lo mejor 6 metros? ¿Será razonable transformarlo en un bien público y que se anexen nuevos usuarios de este camino? Esa es mi aprehensión y por eso yo no sé si los profesores nos pueden orientar un poco más frente a eso. Si efectivamente estamos nosotros, llamemos con esta ley, estamos expropiando derechos adquiridos de estos comuneros. Esa sería mi consulta. Profesor Aldunate. Presidente, sí, en relación a la consulta, por lo menos de los antecedentes que tiene el proyecto y el comparado, yo no veo ninguna expropiación en el proyecto que se plantea, porque incluso en los casos en que estamos ante una innovación desde el punto de vista del tratamiento de la servidumbre, hay que acordarse que las servidumbres que no estén constituidas actualmente, de acuerdo al régimen vigente, o sea, de acuerdo al derecho de propiedad que tienen los actuales dueños, podrían constituirse conforme al Código Civil. Por lo tanto, no es que se le esté quitando a alguien algo o se le esté dando a otros un derecho nuevo. El derecho en el régimen de propiedad actualmente existente ya contempla esta posibilidad. Por lo tanto, yo por lo menos no le veo ningún efecto expropiatorio. Además que dentro, en general, de las regulaciones a la propiedad, el caso típico inocente o neutral es el que puede someter al predio de una persona a ciertos gravámenes para permitir que el predio de otra persona pueda soportar un ejercicio del derecho de propiedad razonable, ¿no es cierto? Como en este caso, que es simplemente acceder al camino público. Hay que pensar que, por el contrario, si alguien no tiene acceso al camino público, su propio derecho de propiedad se torna bastante poco útil. Señor presidente, también brevemente, comparto lo que señala el profesor Aldunate. Hay que tener cuidado de que estos predios siguen siendo de propiedad privada y están afectos justamente a un gravamen, que es una carga o un derecho real. Por lo tanto, no es estrictamente algún tipo de expropiación, pero sí es bueno señalar que si es producto de una subdivisión, lógicamente la persona que realiza la subdivisión tiene que asumir la carga de fijar justamente cuáles van a ser las vías por las cuales se va a producir el acceso, y el Código Civil expresamente señala que eso no da derecho a indemnización. Es distinto cuando el terreno está cegado y por lo tanto quiere constituir, de acuerdo al Código Civil, esa servidumbre. Esto está en el artículo 847, 848,
ahí tiene que justamente constituir una servidumbre legal y minera y pagar una indemnización. ¿Ya? Ese es un punto muy relevante, es decir, la distinción entre lotes que se generan a futuro respecto a lotes ya existentes es bien relevante. A futuro, con la carga y la obligación de que existan estos accesos que siguen siendo terrenos privados sujetos a una carga, y respecto al pasado, la lógica de la regulación civil es que si se va a constituir la servidumbre se tiene que indemnizar. Eso. Gracias, profesores. Presidente, Senadora Aravena. sugerir que, dado que estamos de acuerdo en general y que hay que hacer probablemente unos ajustes de reacción, estaba conversando aquí con algunos asesores nuestros que estarían muy contentos de que usted pudiera fijar una reunión concreta con el Ejecutivo esta semana, pero con fecha y hora definida hoy día y que quede en acta para poder dar cumplimiento a este compromiso y poder, ya dado que ya están las dudas que usted tenía bastante clarificadas, el poder votar el próximo día lunes con, ojalá, la comisión completa. Sí, senadora, yo siento de que, y creo de verdad que el asesor Andrés Meneses, por el Ejecutivo, deberían reunirse esta semana y poder resolver en lo que vamos a votar la próxima semana. No sé, parece que no tenemos sesión el día lunes que viene porque es feriado, pero cuando nos corresponda la próxima, llamemos comisión, poder votar este proyecto. ¿Estarías de acuerdo, Andrés, en poder reunirte con los asesores dentro de esta semana, en lo posible, sea esta semana, para poder tener el tiempo también nosotros de revisar ese acuerdo y que sea una votación fácil para la próxima comisión referente a este proyecto? Completamente de acuerdo, presidente. Me contactaré terminando esta sesión con los asesores de sus señorías para tratar de lo posible de reunirnos durante esta misma semana. El proyecto no es tan extenso, presidente. Es muy poco lo que nos falta para terminar de abrocharlo y yo creo que en una reunión relativamente corta podríamos despejar algunas dudas de redacción y también, por supuesto, aprovechar los aportes de los profesores Aldunate y Cordero que hemos tenido la suerte de escuchar durante esta sesión. Pero bueno, como a ustedes les conta, quisiera también recordar que por una parte efectivamente siempre ha existido la disposición por parte del Ejecutivo para tratar de solucionar todos aquellos problemas que se derivan de la aplicación a veces incorrecta del Decreto Ley 3.516. Seguramente algunos de ustedes recordarán que ya durante el primer gobierno del presidente Piñera introducimos una modificación que contribuyó en gran medida a solucionar los problemas de estudio de títulos que se producían a partir de los contratos de enajenación de lotes resultantes de predios rústicos divididos conforme al 3.516, cuando esas escrituras no contenían esa cláusula que hablaba de la prohibición de cambio de uso de suelo. Bueno, justamente pensando en lo que comentaba hace un momento la senadora Aravena, en aquella oportunidad, presidente, nosotros estuvimos en condiciones de solucionar el problema tanto hacia adelante, que para eso era la modificación que nosotros hicimos, de estableciendo que ya no era necesario incluir esa cláusula dentro de los contratos de compraventa, y también hacia atrás, dando saneado por el solo Ministerio de la Ley todas aquellas escrituras en las cuales se hubiese omitido esa cláusula. La diferencia entre aquel caso o aquel proyecto y el que ahora nos ocupa es que en el primero se trataba simplemente de un saneamiento que afectaba a un aspecto estrictamente contractual. Y acá lo que estamos hablando es de problemas que se suscitan en el terreno mismo y por eso las soluciones son más complejas, pero aún así creemos que una gran parte del problema, o el 80 o el 90% de los problemas, se pueden solucionar estableciendo una regulación práctica que nos permita dar mayor certeza jurídica a las personas que enajenen y adquieran lotes resultantes de subdivisiones hechas conforme al 3.516. Muchas gracias, presidente. Gracias, Andrés. Yo le voy a pedir a Mancilla, que es mi asesor, de que se ponga de acuerdo contigo y vayan citando a los diferentes asesores de los senadores para que puedan, llamemos, reunirse y resolver estas indicaciones que son tan importantes para poder tener una buena redacción y, como digo, la próxima comisión que tengamos, poder votar este proyecto y poder ir sacándolo y así ir, llamemos, sacando proyectos que son tan importantes y que muchas veces con voluntad los sacamos adelante. También liberar a
a los profesores, a los académicos, agradecerles su participación, porque ahora vamos a ver seguramente la exposición de Paco, que sería bueno ver la exposición de Paco sobre las multas de la ley de alcoholes. ¿Sí? ¿Quién estaba? Perdón. El senador Elizalde estaba... Ya. A ver, entonces, secretaria, damos paso al segundo proyecto. Señor presidente, pone en votación ahora continuar con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley que modifica la ley de alcoholes respecto a las sanciones administrativas. Para estos efectos, está presente don Paco González con un informe elaborado de su autoría sobre las sanciones penales que se contemplan en la ley. Tiene la palabra don Paco. Muy buenas tardes, presidente. No sé si me escuchan. Muy bien. Muy bien. Usted habla fuerte. Muy buenas tardes, presidente. Junto con saludar a los senadores y senadoras de la comisión. Se elaboró un informe en donde se explican sobre las sanciones de la producción de vino. Lo que se hizo fue se elaboró una tabla resumiendo cuáles son las sanciones con las multas y penas y las fuentes correspondientes de acuerdo a la ley 18.455. Cabe señalar que la ley 18.455, que fija las normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos y bebidas alcohólicas y vinagre, establece sanciones para quienes utilicen alcoholes no etílicos en el empleo que pueden causar daño a la salud, otorgación de certificado de potabilidad, utilicen productos tóxicos para la salud, elaboración o venta de falsificaciones, entre otros. Las multas en general van o penas van de 1 a 200 unidades tributarias, con penas privativas y sanciones pecuniarias, disposiciones de decomiso de productos, hasta las clausuras en ciertos casos. En dicho informe, lo que se elaboró, aparece que hice un resumen recién de todas las sanciones que van para cada uno de ellos, que las penas en general siempre están asociadas a una multa que parten desde una UTM hasta las 200. También se establece, por ejemplo, en el caso en el caso de reincidencia, unas dobles sanciones sanciones pecuniarias. También se dispone de decomiso de productos elaborados que vayan a causar algún daño a la salud. También clausuras. Entonces, que el listado es bastante extenso, que voy a nombrar las principales. Por ejemplo, aquellas que la sanción para que elabores producto utilizando alcoholes no etílicos que tienes para la bebida tiene una pena privativa de libertad establecida en el artículo 314 del Código Penal. También multa de 25 a 200 unidades tributarias. También el decomiso de los productos elaborados, envasados, movilizados o comercializados. También aquellos elementos, decomisos de materias primas que se utilicen para este tipo de productos, y en el caso que se reintegra, llegaría a la clausura definitiva. En el caso de los productos que se elaboren empleando tratamientos aditivos prohibidos, a la autorizada por la autoridad y que sea dañina para la salud o para la vida, también tiene una pena privativa de libertad de acuerdo al artículo 314, y también multas de 25 a 200 unidades tributarias. En general, las multas tienen relación y van muy conjuntos, y en el caso de que cuando dañan a la salud, obtienen una mayor mayor multa. Eso es lo que se pudo observar en este trabajo que se logró, más o menos, se trata de explicar de manera bien simple cada sanción con sus penas privativas, presidente. Gracias, Paco. Secretaria, ¿cómo vamos a seguir avanzando con este proyecto?
Respecto a la indicación número 5, que está en la página 3 del comparado, que se refiere al artículo 44, la indicación letra B de la senadora Aravena, que reemplaza el texto propuesto por el siguiente, atendido entre otros factores, la importancia del daño causado, el peligro ocasionado, el beneficio económico obtenido, la comisión del delito, la existencia de residencia y la capacidad económica del infractor. Esa quedó pendiente. ¿Ya? También quedó pendiente la número 8, que agrega una letra G, también de la senadora Aravena, que se refiere a la mezcla de uva de mesa y vino elaborado con cepajes viníferos. Sí, y que estoy contando que es lo que tenemos pendiente. Y después, finalmente, la número... la página, o sea, en la propuesta del proyecto de ley número 8, que modifica el artículo 48 respecto a las sanciones leves, ahí hubo una discusión si volvíamos a... Habíamos aprobado en principio 20 UTM. Y el senador Elizalde propuso 5, el Ejecutivo estaba proponiendo 3. Y ahí quedamos entonces que el Ejecutivo iba a traer una propuesta alternativa para las indicaciones. De alguna manera, porque pedimos este informe básicamente para justamente revisar eso, ¿o no? Sí, también para complementar, porque acá las multas que tiene, el detalle que hace la biblioteca, las multas, la mayoría son 15, 25 el mínimo. Hay una sola que trabaja con unas 150 UTM. Hay algunas, sí. Pero claro, la ley en ninguna parte tiene contemplado una conducta específica que sancione con multa leve de 0,5 a 50. Exactamente. Sino que la deja como residual. Es como lo que no está, digamos, en ninguna parte, podría ser leve. Claro. Porque la verdad es que no hay una definición propiamente tal. Permiso. Como leve. Determinadas acá. Sí. Como para que digan. Claro, ¿cuáles serían las leves? Senador Elizalde tiene la palabra. De hecho, le habíamos pedido al Ejecutivo que trajera ejemplos de qué tipo de conductas o infracciones se iban a sancionar en esta norma. De hecho, también el señor Menes había hecho una propuesta de redacción la semana anterior. Estoy hablando de la norma que establece la sanción para todas las conductas que no están expresamente señaladas con anterioridad. Porque sobre esa base podíamos tomar una decisión informada y fundada respecto de cuál debiera ser el piso. Porque el punto es el siguiente: si es que el piso es muy alto, eso va a generar un desincentivo a sancionar. Cuando las sanciones son excesivas, hay una tendencia a no sancionar y, por tanto, no se cumple el objetivo de la norma. Y, por otro lado, un funcionario estricto va a aplicar la sanción, pero esa sanción pudiera generar una sensación de injusticia, si es que el peso es muy alto. Estamos hablando de otro tipo de conducta, no las que están específicamente tipificadas dentro de la norma. Entonces, por eso le habíamos pedido al Ejecutivo que trajera ejemplos y sobre esa base ver si el piso era 3, 5, 1, 10, lo que fuera. Correcto. ¿El Ejecutivo tiene alguna información? Gracias, presidente. En este momento, la verdad es que después de haber revisado algunos antecedentes de inspecciones aleatorias efectuadas por el Servicio Agrícola y Ganadero, nos ha costado levantar alguna pauta, puesto que, como bien decía el señor Elizalde, por su intermedio, presidente, la idea era dejar establecida, en realidad los propósitos eran dos. Uno, dejar una norma con carácter residual para poder sancionar aquellas conductas que no estuvieran expresamente descritas en los artículos que sancionan las sanciones más graves, menos graves y leves, ¿ya? De manera que todo aquello que no cupiera dentro de esas sanciones pudiera caer dentro de esta norma residual. Ahora, con respecto a la categorización de esas normas para poder dimensionar de manera lo más certera posible, quizá nos convendría situarnos, senador Elizalde, por su intermedio, en un mínimo o un piso de 3 UTM, dado el carácter más bien, insisto, residual de esta norma. Ahora, dado que ustedes nos han pedido que, a propósito del otro proyecto, nos reunamos a la brevedad con los asesores de su señoría, nos parece interesante, presidente, el informe o
el consolidado que ha resumido muy bien hace poco rato atrás don Paco González. Y quizá ese podría ser también una herramienta que podríamos tener a mano en reuniones con los asesores de sus señorías para poder establecer por así decirlo, un cuadro de todas aquellas sanciones que van a quedar cruzadas desde arriba a abajo en esta ley, desde las más graves a las menos graves o incluso aquellas no escritas, para poder aplicar una sanción. Como ustedes recordarán, presidente, nuestra principal preocupación como Ejecutivo era, como señalaba el senador Elizalde, que se establecieran pisos sancionatorios demasiado altos de manera que se desincentivara, por una parte, la aplicación de sanciones y, por otro lado, pudiéramos dejar establecida una sanción que estuviera acorde con la cuantía de la infracción, que en el caso de las infracciones residuales va a ser más bien marginal, y también tener en cuenta la capacidad del infractor. Sin perder de vista, presidente, que como ocurre algunas veces con aquellas zonas más alejadas, sobre todo en aquellos valles vitícolas situados hacia el secano costero, ellos tienen pocas posibilidades de comercialización con las bodegas que están en las inmediaciones, y por lo mismo es necesario tener en cuenta que sanciones demasiado drásticas respecto, por ejemplo, de una clausura o el cierre de una bodega podría dejar a esos mismos agricultores a los cuales estamos tratando de proteger sin un punto más cercano en el cual puedan entregar su uva, de manera que al final el costo que para ellos supone viajar hacia una bodega más lejana puede terminar perjudicando a las mismas personas a las cuales estamos tratando de proteger. Por lo tanto, presidente, dentro de la misma reunión que nosotros queremos sostener con los asesores de sus señorías a propósito del primer proyecto que acabamos de ver, también podríamos considerar esto, pero le pediríamos que don Paco González pueda mandarnos también el informe que él levantó desde la biblioteca, para que así podamos tener las dos miradas, es decir, tanto la percepción que tiene el SAP desde adentro en cuanto a el rango de aplicación de sanciones dependiendo de su gravedad, y también cómo se está viendo desde afuera con un criterio un poco más panorámico, un poco más objetivo, que es, entiendo, el trabajo que acaba de resumir don Paco González, presidente. Muchas gracias. Con la palabra. Senadora Aravena. Yo estoy totalmente de acuerdo en el desincentivo que implica una multa, digamos, para estas sanciones leves que sea muy alta. Se había discutido, si mal no recuerdo, un piso de 5, y luego el Ejecutivo había planteado que le parecía mejor 3. Yo creo que, dado que no hay una propuesta concreta, debiéramos tomar la decisión de guarismo 3 o 5 y avanzar, pienso yo, porque esta era la multa leve, o sea, era para sanciones. Esta sería Vamos a votar la número 8, pero nosotros habíamos aprobado la número 7, que estaba como multa leve 20 UTM. Claro, y esta es un piso para la que viene, entonces, exacto. Sí, entonces, senadora Elizalde planteó en esa oportunidad que, habiéndose votado, podríamos revisar nuevamente el 7 porque le parecía alto, a mí me parece que es razonable. Entonces, en ese sentido, el tema era 3 o 5. Dado que no hay una postura concreta, pero sí, digamos, el Ejecutivo reconoce que esto pudiera ser un desincentivo, yo sugeriría que ese piso lo definiéramos ahora, de tal manera que cambiamos el 7, el guarismo al 7, y eso nos permite poder resolver el 8. Sí, ¿podemos avanzar de esa forma, secretaria? Sí, Andrés. Estando de acuerdo con lo que acaba de plantear doña Carmen Gloria, presidente, quisiera también recordar cuál es la lógica que subyace en la propuesta del Ejecutivo. Y es que, por una parte, efectivamente nosotros estamos aumentando el techo de las sanciones aplicables a las infracciones que se verifiquen en contra de esta ley. Y por otro lado, estamos siendo un poco más rigurosos con el piso, justamente para dejarle al SAC la facultad de recorrer toda la extensión de la multa dependiendo de la gravedad de la infracción. Es por eso que nos parece que ese rango es más amplio y por lo tanto más conveniente a los efectos de la aplicación de las sanciones de esta ley en el guarismo de las 3 UTM y no de las 5. Simplemente lo hago presente, presidente, para que sus señorías puedan también tenerlo en consideración al momento de fijar el guarismo mínimo de las UTM que estamos viendo en esta indicación concreta, presidente. Muchas gracias. Secretaria, ¿cómo?
Presidente, correspondería entonces, solicitud de la senadora Aravena, votar el guarismo 5. Habría que abrirla, si ya lo votamos. Sí, claro, se reabre el debate, habiendo unanimidad. Senador Elizalde. Son dos cosas. Primero, nosotros probamos una nueva redacción, que era que las conductas, cualquier otra conducta descrita en esta ley que constituye una infracción a sus normas que no se encuentre específicamente penada en los artículos precedentes, ahí se señalaba que se consideraba una infracción leve y por tanto se aplicaba el rango de multas de las infracciones leves. Yo entiendo que eso lo vamos a modificar y lo que vamos a señalar, lo que habría que hacer es mantener la actual redacción del 48, estableciendo un piso y un techo. Que dice cualquier otra conducta descrita en esta ley que constituye infracción a sus normas que no se encuentre específicamente penada en los artículos presentes se sancionará con multa de tanto a tantas unidades tributarias mensuales. Entonces una posibilidad de 3 a 1000, por decir algo, y la otra de 5 a 1000. Y ahí el rango queda mucho más abierto. Y no se asimila a los rangos de multa o la graduación que hay respecto de gravísima, grave y leve. O sea, tendríamos que entonces ver si le colocamos 5 o 3. De piso y techo 1000, porque estamos hablando de hacer un rango más amplio. El techo está... No, es que el techo actual es 50. ¿Sí? Hago presente también que, como ustedes pueden ver ahí en el comparado, el piso mínimo establecido hoy día es de 0,5. Y de todas maneras lo estaríamos aumentando a 3. Sí, pero yo siento que 3 es bastante bajo. La verdad que estamos aquí buscando la forma depende de la infracción, porque si es una cosa menor, sí. Porque, ojo, puede haber un error que constituye una infracción. Y si la sanción es de 250.000 pesos, es harta plata. Estamos hablando de un productor... entonces, por eso le pedimos al Ejecutivo que trajera ejemplos. Porque... Claro, porque sobre esa base tenía sentido fijar el piso. Aquí la casuística es fundamental porque nos permite ver cómo se va a aplicar en la realidad la norma. ¿Cuál es el exacto? ¿Qué es lo que ocurre en la realidad y qué es lo que se sanciona? Como lamentablemente eso no se ha hecho, para decirlo gráficamente, estamos a ciegas. Yo esperaba que el Ejecutivo trajera hoy día que dijera, mira, se sancionan todo este tipo de conducta. Porque si son cosas nimias, bueno, el piso tendría que ser mucho más bajo. Si todas son cosas relevantes, el piso tendría que ser más alto. Ese era el sentido de la enumeración de infracciones concretas que le estábamos pidiendo al Ejecutivo. Adelante, Andrés. Mire, encontrándole toda la razón a lo que dice don Álvaro Elizalde, por su intermedio, presidente, efectivamente aquello en lo que nosotros nos hemos demorado un poco es en hacer el cruce entre las distintas categorías de sanciones establecidas en la ley hoy día vigente y los levantamientos que ha hecho el SAC. Nosotros calculamos que ese trabajo lo vamos a tener concluido mañana o pasado a más tardar. Por eso es que sugerimos que podamos reunirnos también con los asesores de su señoría justamente para ver este punto y hacer el cruce, vía planilla. Sí. Yo no estoy muy de acuerdo, Andrés, con seguir alargando esto. Sí, esto es un tema... a ver, sabemos que tú mismo estás planteando que pueden ser 3, no 5. Entonces, no sé lo que vienen los senadores, porque entendiendo que son muchas veces efectivamente una falta demasiado leve, y yo no sé también si el SAC ese tipo de sanciones las sanciona, no las sanciona, pero si estamos hablando de 150.000 pesos de partir, claro, sí. Adelante, Carmen Gloria. La verdad es que yo creo que, dado que el mismo Ejecutivo propuso 3 y que yo confío en el criterio de los supervisores del SAC, de tal manera que quienes son los autores de este proyecto aumentan, ¿cierto?, desde 200 y tanto a 1.000. No estamos hablando del el tope, porque ese tope no lo estamos modificando. Yo sugeriría que quedemos en 3, de tal manera que sea criterio del supervisor del SAC, del profesional, si va a ser 3, 5, 10, 15, 20, etcétera, no cambiando el tope, que es el que proponen los autores del proyecto, aun cuando hubiera sido ideal que hubiéramos sabido qué implica un error leve. No lo tenemos, pero no podemos seguir otras 2 semanas esperando qué significa eso, porque la verdad de las cosas es que no va a influir tanto 3 a 5,
y si 3 es mejor, 3 es mejor que nada. Porque en 3 es mejor que 0,5. Exacto, de todas maneras. ¿Estamos de acuerdo con la propuesta de la senadora Aravena de que el guarismo sea 3? De 3 a 1000. ¿Sí? Entiendo que la propuesta es mantener la actual redacción del 48, la actual vigente del artículo 48, porque la habíamos reemplazado, diciendo que eran todas infracciones leves. Entonces, mantenemos la actual redacción del 48 y se cambia el guarismo 0,5 o 0,5 por 3 y el guarismo 50 por 1000. Esa es la propuesta, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por unanimidad, Sí. Así es. Y también eso implicaría entonces cambiar en el artículo 44 bis, en el inciso cuarto, donde decía que las leves son con multas de 20, tenemos que poner como... No, 20. Son cosas distintas. Porque no se asimilan las leves. Ya, esto es independiente, ya, está claro. Son normas independientes. Ya, y lo que habría que y lo que habría que ver en la nueva letra F, G, H, ya me pierdo aquí en el computador. La indicación número 8, la nueva letra G, la senadora... La G, eso. La indicación corresponde a... Que el Ejecutivo había hecho una propuesta. A ver. La indicación número 8. ¿Ya? A ver. Sí, el señor Meneses había presentado una redacción y lo que se pidió es que la mandaran por escrito, eso fue. ¿No ha llegado eso por escrito? ¿Andrés? Hace 2 semanas fue esa sesión. O sea, ¿no llegó esa indicación, Andrés? Lo estoy chequeando con el Servicio Agrícola y Ganadero, presidente. Y eso es lo último, secretaria, que nos estaría quedando, ¿no es cierto?, para despachar esta ley. Y nos queda otra, la indicación número 5, que es que la atención a que se está sancionando los productos tóxicos nocivos para la salud. El senador Elizalde había propuesto revisar esta norma porque era muy baja la sanción. Sí, esto fue el tuyo, pero fue el tema de las 5. La 5, y usted pidió revisarlo porque era muy baja, dado que eran productos tóxicos y dañinos para la salud. Yo creo que lo más grave son los productos tóxicos dañinos para la salud. Debiera ser El beneficio económico podría ser muy grande y tener una Claro, es como un incentivo. Claro. En este caso, eventualmente habría también responsabilidades penales. Incluso que si un producto tóxico genera que sea la muerte de una persona, podría haber al menos cuasi delito de homicidio, al menos. Si es que, pero yo entiendo que la conducta más grave es esta. Ya es grave que digan que hay una uva de determinadas características cuando es uva de mesa, pero mucho más grave si se utiliza un componente tóxico o dañino para la salud, porque eso ya demuestra una falta de escrúpulos extrema. Ahora, nosotros habíamos dejado 150, lo que antes era 15, como piso, lo proponíamos. Ya, a ver, secretaria, ¿cómo avanzamos entonces para poder... a ver... Ya. Corresponde ver la indicación número 5 que estaba pendiente. En todo caso, en el cálculo del monto total de la multa, el monto mínimo del beneficio económico a aplicar será el doble del obtenido, ¿no? El doble beneficio. Eliminaba eso. Si llegamos a un mejor acuerdo, la retiro. Sí, la licencia estaba bien. Sí. Lo que pasa es que la norma podría ser algo así como que en todo caso la infracción no podrá ser inferior al doble o al duplo, no sé cómo queda mejor redactado, del beneficio económico. ¿Sí? Sí, Andrés. Me permite recordar que la última vez que habíamos estado revisando esta norma habíamos sugerido avanzar en la dirección de la indicación presentada por la senadora Aravena, en cuanto a que obviamente esa redacción es más coherente con el resto de los topes o los techos que nosotros mismos estamos modificando en esta ley.
Además, también ahí se establecen otras sanciones como otros criterios de sanción como la reincidencia, la capacidad económica y también, por cierto, el beneficio obtenido de la comisión del delito. Además, también hay que considerar, presidente, de que hoy día el SAC, a través de su ley orgánica, ya tiene expresamente las facultades del comiso y eventualmente la destrucción de las especies con las cuales se cometió el delito. Por lo tanto, en definitiva, nos parece más acertada la propuesta de redacción que plantea la senadora Aravena en la indicación número 5 a la letra B. Gracias, presidente. ¿Se ofrece la palabra? Ya resolvimos lo anterior, ¿cierto? Señor, yo lo que quisiera preguntarle al señor Meneses si tiene la redacción de la letra G, porque esto fue hace 2 semanas. Yo no quiero ser pesado, presidente, pero, y con todo el respeto que me merece el representante del ministro de Agricultura y la valoración que siempre realizamos del trabajo que realiza, valga la redundancia, pero precisamente para acoger la visión del Ejecutivo, nosotros nos despachamos el proyecto en la sesión anterior. Sí. Y le solicitamos un compromiso que no creo que sea de un trabajo extremo. Y tuvimos entre medio de la semana distrital. Entonces, el óptimo sería que todo esto, que cada vez que la Comisión le solicita algo al Ejecutivo, precisamente para acoger la visión del Gobierno, por lo menos que a la sesión siguiente lo solicitado por la Comisión esté a la vista. Porque en caso contrario, bueno, entonces vamos a tener que legislar sin considerar el Ejecutivo. Lo que a mí no me parece positivo, lo quiero decir claramente, porque independientemente de que yo sea un senador de oposición, creo que en nuestro ordenamiento jurídico el rol del Gobierno como legislador no es irrelevante, sobre todo por las capacidades técnicas que tienen los servicios, que además son permanentes por parte de la Administración del Estado. Entonces, creo que vale la pena siempre escuchar la postura del Ejecutivo, independientemente de que uno la pueda compartir o no. Y le consta al señor Meneses que yo muchas veces he votado con propuestas y hemos estado cruzados, que a veces la propuesta que hace el Ejecutivo, a algunos senadores del oficialismo no les gusta, a los de oposición nos gusta, en fin, este no es un tema tan ideológico, por decirlo de alguna manera, en que las posturas sean cerradas. Entonces, yo quiero hacer el punto. A mí me habría gustado que todo lo que le planteamos al Ejecutivo como tarea para esta sesión hubiera sido realizado, porque es un desincentivo para la Comisión que no esté a la vista lo que solicitamos para efectos de considerar las propuestas del Gobierno para el futuro, y particularmente el Ministerio de Agricultura. Bueno, ahí Andrés tiene que hacerse cargo de la crítica y el sentir que tenemos, porque es un sentir, yo creo, de todos los senadores, entendiendo de que obviamente que él debe dirigir a sus equipos, porque como dice el senador Elizalde, el Ejecutivo tiene los técnicos que están trabajando el día a día y independiente del gobierno que sea, pero son el Ejecutivo que tienen el conocimiento de las temáticas que se están en discusión y que se tienen que resolver, y uno siempre lo hace con el sentido de tener una mejor redacción. Así que eso es. Senadora Carvajal, ¿te ha pedido la palabra? Sí, presidente. La verdad, agradecer y, por cierto, sin que se tome a mal, yo valoro el trabajo que hace nuestro encargado legislativo del Ministerio, Andrés Meneses, pero me llama poderosamente la atención, presidente, que no tengamos de manera continua, y es más, en todo lo que llevamos de la Comisión de Agricultura y las sesiones, la presencia de la ministra o del subsecretario de Agricultura. A mí me pasó en la Cámara de Diputados que nunca tuvimos tal nivel de ausencia. O sea, yo creo que sería súper importante invitar a la ministra, al subsecretario, porque en mi rol como diputada, perdonen la autorreferencia, pero me tocó ser presidente y no había ninguna sesión, muy poca en la que no estuviese. En ese entonces, ambos ministros de Agricultura, aquí me llama poderosamente la atención, siendo una comisión además del Senado, tal nivel de ausencia. Entonces yo le pediría, presidente, a propósito de avanzar, que pudiéramos contar permanentemente, hoy día vía Zoom esto es posible, mucho más posible, con la presencia de la ministra o en subsidio también del subsecretario. Sí, sin duda, pero cuando estamos hablando de estos proyectos que son tan minúsculos, también muchas veces el Ejecutivo, la ministra, el subsecretario, tienen otros temas que son bastante más relevantes, pero estos son temas tan menores que yo no me cae ninguna duda que Andrés con la gente del SAC, en este caso, perfectamente nos podían dar solución a un requerimiento que es tan pequeñito.
Senadora Carmen No, Gloria. solo para terminar, presidente, no quiero que se malentienda, pero sí creo que amerita la discusión de cualquier proyecto en donde obviamente la opinión del Ejecutivo tiene que ser ágil, rápida. Sí. Creo la presencia de la ministra en estos temas y las que sean necesarios, a mí me parece de toda lógica. Sí. Senadora Aravena. Presidente, yo coincido con la senadora Carvajal respecto a la importancia que tiene. Yo sé que está con mucho trabajo nuestra ministra de Agricultura, pero no pretendemos quizás que venga a todas las comisiones, pero sí es importante que este año no hemos tenido la presencia. Creo que una vez, no estoy segura, a principio de año, pero tenemos pendiente, por ejemplo, con UNAS Pública. Yo me presenté a nombre de todos los senadores hace unos meses atrás para ver el tema del proyecto de ley de suelo. Y la verdad es que hubiera sido muy importante que ella pudiera haber respondido presencialmente o al menos por Zoom a la comisión del por qué no va a patrocinar este proyecto el Ejecutivo, lo que implica un trabajo de 2 años de más de 45 científicos, incluidos nosotros, porque claro, les deseamos la mejor de la suerte, discúlpenme, no quiero ser con esto ofensiva, no es una respuesta, digamos, satisfactoria, y quiero ser bien honesta para quienes hemos estado todos, esta comisión, preocupados del tema. Hoy día, lo saben los asesores de nuestros senadores, estamos tratando de ver cómo ajustamos una redacción que sea admisible, y en eso hemos tenido ayuda incluso de ambas asesoras legislativas acá, de la comisión y de otros abogados del Senado que están tratando de ver cómo nos ayudan para hacer admisible un proyecto que de toda lógica necesita el país, más allá del gobierno turno. Entonces, creo que un regalo que se le está haciendo desde la comunidad científica al Ministerio de Agricultura, que haya sido desechado sin ninguna explicación formal a esta comisión, viene a sumarse a las palabras de la senadora Carvajal en torno a la importancia que tiene pedir a que quede, digamos, aquí formalmente solicitada la presencia de nuestra ministra para que nos comente respecto de los proyectos que se está hoy día tratando y sobre todo este proyecto de suelos también. Gracias, senadora Aravena. Secretaria, ¿cómo avanzamos acá? Había que, presidente, votarle la 5 con una reacción alternativa para ver si incluimos en todo caso el monto de la multa. Ya, a ver, Presidente, ¿en qué quedamos con este punto en particular? ¿Se va a hacer una solicitud formal para para que venga la ministra. Sí, Sin duda, yo estaba pensando, sí, mientras usted hablaba, de que el tema del proyecto por el respeto a todos los científicos que trabajaron en ese proyecto, yo creo que era muy importante que tuviésemos una reunión, una sesión exclusivamente con la ministra para comentar el tema. O lo otro sería pedirle audiencia para ir nosotros a conversar con ella y poder ver acaso hay voluntad del Ejecutivo, porque ahí tiene que haber un respeto con la gente que trabajó. Y a mí, la verdad que me encantó el trabajo de todos los científicos, gratis además, para un trabajo legislativo que es muy importante para el país. Pero un tema que tenemos que ponernos de acuerdo para otra sesión. Permiso, presidente. Estábamos muy interesados en presentarlo esta semana, senador, pero dado lo complejo que es hacerlo admisible, porque hay un capítulo completo de institucionalidad que usted mejor que yo entiende que es complejo redactarlo, hicimos una segunda versión, fue revisada, nuevamente hay cosas que mejorar y tenemos esta semana reunión, pero lo difícil que es un trabajo, casi descuartizarlo, Sí. jurídicamente para poder hacer lo que la Constitución nos permite cuando sabemos que el paquete completo fue trabajado 2 años. Sí. Bueno, es un tema que debemos conversarlo, a lo mejor después, aparte de esta reunión del día de hoy, para ver cuál es el camino a seguir. Pero ahí estoy muy de acuerdo yo, porque uno debe ser agradecido del trabajo de tanta gente del más alto nivel del país en beneficio de un proyecto que obviamente que se necesita, y ese es un tema, claro. Entonces, amerita una reunión más exclusivamente para tocar el tema. Secretario, vamos viendo cómo avanzamos con esto. Si el Ejecutivo no nos ayuda, avancemos nomás. Andrés. Gracias. Bueno, volviendo al texto del proyecto, como ya planteada, nos parece adecuada la redacción de la indicación número 5 planteada por la senadora Aravena por su intermedio, presidente.
Y con respecto a los puntos que están pendientes, que están situados más abajo, como Ejecutivo nos comprometemos a hacer llegar a el grupo de WhatsApp que tenemos con los asesores, a más tardar mañana a las 12, una redacción de manera que podamos despacharlo como un asunto de fácil despacho en la próxima sesión. Sí, por eso, veamos aquí, secretaria, cómo avanzamos. Si no somos capaces de terminar este tema, ahí vemos qué hacemos. ¿Sí? No, por eso, falta votar la indicación suya número 5, pero habría que... Sí. A ver. Y no la quieren modificar, agregando el párrafo de la... El párrafo era que la multa iba a ser al menos el doble del beneficio económico. Pero, de todas maneras, la multa quedó con un tramo bien amplio y llega hasta 5.000, creo, unidades tributarias. Y ahora están en 150. Entonces, ahí yo creo que el servicio respectivo tiene un rango que es importante y igual puede aplicar una multa bien alta. Pero la multa queda con un techo alto. No, pero también con una base alta más alta. ¿Ya? Queda con No, ¿cómo quedó aprobada? Porque, ¿ah? Queda con un piso de 50 hasta 5.000 UTM. 50 a 5.000. Ya, O sea, 2,5 millones de piso. Entonces votamos la indicación de la senadora entendiendo que el piso y el techo son mucho más altos, de 50 a 2.500 millones. Sí. Pero bueno, es un rango, está el rango, entonces el fiscalizador es el que tendrá que resolver. Sí, bueno. Sí, eso no obsta que haya otro tipo de sanciones, sobre todo de carácter penal eventualmente. Bueno, es que sin duda que esa parte siempre está abierta. Claro. Sí, entonces va de 2,5 millones a 250 millones. Así queda. ¿Sí? Claro, y según el documento elaborado por Paco González, dice que aquí se aplica la pena privativa de libertad, la multa que estamos modificando ahora, así como el comiso y los decomisos. Sí. Ya. Aprobamos entonces la indicación. Votemos. Entonces, votación la indicación número 5 de la honorable senadora señora Aravena. ¿Senadora? A favor. Senadora Carvajal. Senadora Elizalde. A favor. Señor presidente. A favor. Queda aprobada por unanimidad. Ya, y nos falta ahora la letra G. No sé si está disponible la redacción que presentó el Ejecutivo la semana pasada para ver si la suscribimos, porque entiendo que no hay una indicación formal del Ejecutivo, pero deberíamos suscribirla. No es necesario, porque sería como parte de la indicación. No se requiere una indicación nueva. Sería modificar la redacción de la indicación de la senadora Aravena, pero sería bueno tener a la vista la redacción que propuso el Ejecutivo. Sí. ¿Cómo? Andrés, ¿nos escuchas? Sí, presidente. Es justamente la letra G lo que yo le proponía hacerle llegar a más tardar mañana a las 12. El tema de la mezcla de uva de mesa con uva vinífera. Pero la vez pasada, ¿no nos leíste? La leyó, pero no la mandó. ¿Puedo mandarla? Claro, claro. Sí, pero la leyó. ¿Sí? ¿Se puede leer? No se ve. ¿Se ve bien? Perdón, presidente. Ahí hice el match con el archivo que tengo acá. Efectivamente, la propuesta nuestra es la letra H y la letra I. La letra H se refiere a la mezcla de uva de mesa y vino elaborado con uva de mesa, con uvas y vinos con denominación de origen, en cuyo caso efectivamente estamos ante una infracción un poco más grave, porque eso nos remite a un producto falsificado. Y la letra I se refiere a la mezcla de uva de mesa y vino elaborado con uva de mesa, con uvas y vinos sin denominación de origen. Esa es la propuesta que nosotros habíamos formulado y que les solicitamos que puedan apoyar en esta ocasión. Sí. Pero yo entiendo que la infracción es
O sea, la mezcla no está per se prohibida. Lo que está prohibido es que se le dé, que se diga que el vino responda, Que no se diga que está... claro, que tiene ciertas características que no tiene. O sea, si uno podría decirlo de una manera, hace vino con uva de mesa, eso no está prohibido. Lo que pasa es que basta con que tenga un poquito de uva de mesa, para que diga que vino con uva de mesa, que no tiene otras características. Yo entiendo que ese es el punto, ¿no? Sí. Andrés, a ver. Gracias. Efectivamente, como señala el senador Elizalde, hoy día la vinificación de uva de mesa no está prohibida siempre y cuando usted la informe debidamente en el etiquetado del producto. Y por lo tanto, lo que esta propuesta que hace el Ejecutivo, desglosando la antigua letra G en unas nuevas letras H e I, lo que hace es hacerse cargo, por una parte, de la falsificación, que es una inconducta que hoy día ya está contenida en el artículo 7º de la ley, y por otra parte, la adulteración que está contenida en la misma norma, dependiendo si ese fraude o esa falta de información se produce afectando a cepas con y sin denominación de origen. Esa es la razón por la cual nosotros detallamos o dividimos, por así decirlo, en dos, la propuesta de la letra G, que evidentemente nos parece bien inspirada, digamos, pero que nos parecía también necesario precisar en cuanto al alcance o la afectación de la infracción, dependiendo si estamos ante denominaciones de origen o la ausencia de ella. ¿Qué dice el encabezado? ¿Podríamos tener a la vista el encabezado del artículo? Secretaria. El encabezado del artículo. ¿Podríamos? Sí. Sí. De las infracciones administrativas. Sí. Es el 44 bis nuevo. Sí. A ver, micrófono. El encabezado de las letras, de los literales, dice: para la determinación de las sanciones específicas que en cada caso corresponde aplicar, se considerarán las siguientes circunstancias. Y ahí hace el listado. Entonces, claro, pero no sé si él entiendo propone... que ahí pareciera que lo que se sanciona es la mezcla. Y yo entiendo que no se sanciona la mezcla, se sanciona que, habiendo mezcla, se le dé al vino se presenta el vino con una característica que no tiene. O sea, Sí. por decirlo de una manera, basta con que tenga un 1% de uva de mesa para que ya sea un vino de uva de mesa. No sé si me explico. Perdón, presidente, Independientemente que el 99% restante sea sí. sea uva de otras características. Presidente, si lo que falta agregar a eso es que no se informe en el etiquetado. Entonces, que se omita o que no se informe, yo creo que la palabra omitir es más exacta. Yo estoy de acuerdo que el tema es que no se informe, o que se desinforme, o que se entregue una información falsa. Ese es lo que se debe sancionar. Pero entiendo que teniendo un 1% de uva de mesa, vamos a ir al caso extremo, no puede decir 99%, no, ya viendo uva de mesa, el vino ese ya no tiene las características para ser calificado como un vino distinto, como un vino con, no sé si me explico. O sea, la mezcla está prohibida en cuanto no se informe, pero en cuanto a su vez se da a entender que esa mezcla le da al vino características distintas. O sea, porque en caso contrario la tendencia que va a haber es informar que tiene un 50% de uva de determinadas características y se va a dar a entender que ese vino es especial. Y se va a terminar permitiendo la mezcla con la uva de mesa, dando una información del producto que realmente no tiene. No sé si me explico. O sea, es más complejo el tema. Sí. O sea, ¿cómo lo planteo yo? La mezcla no está prohibida porque uno puede hacer vino con uva, punto. Cualquier tipo de uva. Correcto. Pero desde el momento en que uno incorpora vino de mesa, ese es vino de mesa, independientemente del porcentaje, uva de mesa, ese es vino con uva de mesa, independientemente del porcentaje de la uva de mesa. Y ahí sí la mezcla va más allá de la información. En ese caso la mezcla no podría permitir dar una información distinta. No sé si me explico, no sé si el Ejecutivo está de acuerdo con el punto. Senadora Carvajal. Sí, en ese mismo sentido, presidente, tal vez ser más preciso. Primero, que haya información respecto a que se precise qué es mezcla y el componente de la mezcla y el porcentaje.
Creo que ahí quedaría como súper resguardado e informado totalmente. Sí. Porque lo que dice el senador, claro, lo dice el senador... Yo tengo una posición más drástica. Claro, lo que dice el senador Elizalde, es decir, claro, efectivamente la mezcla no está sancionada, sino el tipo y de qué componente está hecha la mezcla y el porcentaje. Eso es lo que tiene que estar muy bien. Y eso debe estar súper precisado. Muy Primero, bien preciso dentro de la etiqueta. Incluso generaría, yo diría, yendo más allá, una denominación distinta, es decir, que ese vino es mezcla. Distinto a aquel vino que tiene un componente absolutamente, digamos, conocido con uva con denominación de origen. Es decir, tenemos incluso un catálogo distinto, vino y vino de mezcla, que pudiera también avanzarse. Bueno, no da para esto, pero también es cierto que si tiene el 1% de uva de mesa y tiene un 99% de Cabernet Sauvignon, eso debería estar muy bien informado, ¿cierto? No, es que yo tengo una postura más drástica. Y estoy de acuerdo con lo que plantea la senadora Carvajal, pero tengo una postura más drástica. ¿Qué digo yo? Uno puede hacer vino con cualquier tipo de uva. Sí. ¿Ya? Y hay vinos de buena calidad y de mala calidad. No está prohibido usar uva y mezclar uva para hacer vino. Pero lo que digo es que del momento en que se incorpora el vino como uva de mesa, ese vino no puede ser considerado un vino especial. No. Y cuando nosotros decimos, bueno, que diga el porcentaje, incitamos a que también se desinforme porque se plantea a través de ese porcentaje que ese vino tiene características especiales que no tiene. O sea, si se utiliza de una determinada cepa un 70%, se va a decir 70% tal cepa, y se va a entender que ese vino es especial. Y desde el momento en que ese vino se hizo con uva de mesa, es vino con uva de mesa, independientemente del porcentaje. No sé si me explico. Es más drástica la postura. La mezcla no está prohibida porque uno puede hacer uva con la uva que quiera, pero no basta con informar. O sea, desde el momento en que ese vino tiene uva de mesa, hay que decir, es vino con uva de mesa. No, es que le puso un 70% de una cepa especial, mala suerte, es vino con uva de mesa. Es que le puso un 40%, es vino con uva de mesa. No sé si el Ejecutivo está de acuerdo con el punto. Sí, adelante, Andrés. Efectivamente, estamos de acuerdo con el punto porque la propuesta que ustedes están viendo ahí en negrita ahora, esa nueva letra H y letra I, en la cual se descompone el artículo G en su versión antigua, tiene que entenderse, presidente, con relación al inciso primero del artículo 7º de la ley 18.455. ¿Ya? Esa norma señala que se considerarán falsificados aquellos productos en cuyo proceso de producción o elaboración se hayan empleado materias primas no autorizadas. Es decir, el caso de la uva de mesa que se mezcla con denominación de origen. Y a continuación dice, y adulterados, aquellos en cuyo proceso de producción, elaboración, guarda, comercialización o transporte se hayan efectuado maniobras o agregado sustancias o aditivos prohibidos o de un modo distinto al autorizado. Como señala el senador Elizalde por su intermedio, presidente, respecto de la uva de mesa, estaríamos ante un caso en el cual se utiliza uva de mesa para la vinificación sin informar de ello en la respectiva etiqueta. Yo quisiera recordar, presidente, que el principal problema que motivó a los autores de esta moción fue justamente la vinificación fraudulenta de la uva de mesa. Y en consecuencia, haciéndonos cargo de esa propuesta originaria en la letra G, nosotros lo desglosamos en detalle para que esas letras H e I se hagan cargo de los dos supuestos establecidos en el artículo 7º de la ley 18.455, de manera que estas letras H e I puedan reemplazar a la letra G, que está contenida en la indicación de la senadora Aravena, pero de manera más detallada, distinguiendo cuando estamos ante productos falsificados, cuando afectemos vinos con denominación de origen, y cuando estemos frente a productos adulterados, cuando estemos ante cepas viníferas, pero sin denominación de origen. No sé si logro explicarme, presidente. Sí, en ese contexto, si acogemos lo que propone, digamos, el SAC, que me parece bien que quede, digamos, la diferencia, yo retiraría mi indicación, porque la verdad es que esto es mucho más técnico, hacer la diferenciación de... La pregunta es cómo quedaría la redacción. La redacción es importante saber cómo quedaría. Presidente, la planteamos tal cual la está exponiendo ahí doña Jimena del Mar, dado que cuando hablamos de productos falsificados y productos adulterados,
estamos haciendo, por efecto de una interpretación armónica de la ley, referencia al artículo 7º, inciso primero, de esta misma ley. ¿Se entiende? En la medida, claro, ya, en la mezcla en cuanto se produce una falsificación del producto, la mezcla que produce la falsificación del producto o la adulteración del producto es la que estaríamos sancionando, no la mezcla per se. No, senador Elizalde, porque como usted bien decía, la mezcla per se no está prohibida, porque usted puede elaborar o vinificar vino a partir de cualquier uva que tenga la condición de vitis vinífera. Pero si usted lo hace con uva de mesa, usted lo tiene que informar. Ya, entonces ahí la redacción tendría sentido. Perfecto. Sí, podríamos probar esa redacción. Yo retiro la mía porque es mejor esto. Bueno, no puede retirar la indicación, lo que pasa es que se cambia la redacción de la indicación. Ya, perfecto. Nosotros, perdón, presidente, También. A doña Carmen Gloria que retire su indicación, pero si ella está disponible para ello, para que sea reemplazada por la modesta propuesta que estamos haciendo, estamos disponibles para ello. Desde el punto de vista de técnica legislativa, señor Meneses, si ella retira la indicación, nos quedamos sin indicación y por tanto no se puede cambiar la ley. Preguntemos. Por tanto, lo que corresponde es aprobar la indicación de la señora Aravena con la nueva redacción propuesta. Eso es lo que... Exactamente, senador Elizalde, por su intermedio, presidente. Y la afectación de zonas vinícolas y de denominaciones de origen. Y la G y la H, la G y H que venía del proyecto, ¿qué hacemos con ellas? Están en pantalla. Senador, por su intermedio, presidente. Perdón, Andrés. Solo se reemplazaría la G por bueno, es que debería quedar G y H, la actual H, la propuesta de H debería quedar como G, la otra como H y la H del proyecto como I, latina. Efectivamente, y ahí la Secretaría de la Comisión, con las facultades que le son propias, puede sacar la concordancia a partir de la incorporación de esta nueva letra I. Pero a ver si entendemos bien, la propuesta de redacción del Ejecutivo es reemplazar la G del proyecto por estas dos letras que hemos leído. Así es. Pero como norma final. Entonces queda FGH y la H del proyecto queda como I latina. Oiga, ¿qué más es? Ya, y... Sí, yo no sé qué hice. ¿Cómo quedaría entonces la...? Entonces, señor presidente, quedaría la indicación de la senadora Aravena modificada en el sentido de incorporar la letra G y H nueva. Se elimina la G del proyecto que venía de la Cámara y se mantiene la letra I como nueva letra I. ¿Sí? Quedaría G, H, I. ¿Eso es? ¿Ya? Eso es. Perdón, para la letra G que estamos eliminando del proyecto dice la afectación de zonas vinícolas y o denominaciones de origen de vinos y destilados. Perdón, presidente, pero a ver, una noción de orden. Nosotros estamos estudiando acá unas letras que están contenidas en un nuevo artículo 44 bis, que es el que propone el proyecto. Sí. La letra G y H que aparecen en la columna del medio nos parecen adecuadas, incluida la que acaba de leer el senador Elizalde por su intermedio. Cuando nosotros hablamos de reemplazar la letra G que aparece en la columna de más a la derecha, nos referimos a esa indicación en particular, conservando la letra G y H de la propuesta original. Y ahí, a partir de eso, se modificaría el correlativo de las conductas que se estarían incorporando a continuación. Ya, ahí se entiende. Pero mantiene la G del proyecto y se reemplaza la G de la indicación por las dos letras. Y se mantiene la H. Y toda en la... No sé cómo se dice en el caso de las letras. Y la enumeración, no es enumeración. De acuerdo al literal correspondiente. De acuerdo al literal, me parece, senador Elizalde. Sí. La afectación de las zonas vinícolas y o denominaciones de origen de vinos y destilados. Esa quedaría como G. Después vendría H, la mezcla de uva, producto falsificado. Después
y latina, la mezcla, producto adulterado. Y finalmente, una letra J. Ahí se entiende. Ya, ¿estamos claros entonces? Podemos votar, ¿no es cierto? ¿Sí? Votemos entonces. Senadora Aravena, senadora Carvajal, senador Elizalde, señor presidente. A favor. Que aprobado entonces la incorporación de las nuevas letras. ¿Está despachado el proyecto? Muy bien. Presidente, en función de lo que planteó la senadora Carvajal, solicitarle que formalmente pueda hacer llegar una nota a nuestra ministra de Agricultura para que pudiera asistir, en mi opinión, acá más que nosotros ir, porque la idea es que quede grabada esta sesión y Sí. sea, digamos, A ver, pública. lo siguiente, senadores, a ver, este proyecto está despachado. El proyecto que vimos de periodo rústico deberíamos estarlo despachando en la próxima sesión, ¿cierto? No deberíamos pasar de esa sesión, porque es muy poquitito. Por eso el Ejecutivo te pedimos, Andrés, la máxima preocupación, junto con Sergio Mancilla, que es el asesor, mi asesor, para poder resolver ese tema. Entonces, estaríamos también despachando el proyecto rústico. ¿Qué proyecto más nos queda, secretaria, para que tengamos en discusión? Ya, es que ahí se generó una pequeña confusión en la sala y seguramente ese proyecto lo vamos a tener que volver a ver, no sé, en unos días más. ¿Cierto? El acuerdo de la sala es que después de medio ambiente pasa por agricultura. Va a pasar a agricultura. Lo que nosotros quedamos de hacer era colocar una indicación con todo lo que hemos visto nosotros, que creemos que medio ambiente lo va a rechazar. Pero una pregunta. No, pero es que medio ambiente lo ve antes. ¿Y cuándo vence el plazo? ¿Mañana a las 12? Hoy día, a las 12. Ya venció. Pero ese plazo era para el proyecto en general, ¿o solo para medio ambiente? Para todos. ¿Y se presenta ante la comisión de...? Ahí la Secretaría de... ¿Se presentó la indicación? Sí. Ya. Lo que pasa es que medio ambiente lo va a resolver. Sí, pero lo presentamos. puede votar de nuevo esa indicación. Sí. Pero... La agricultura puede votar esa indicación. Si la vuelta va a ser más larga, porque lo van a ver ellos y después lo vamos a tener nosotros en nuestra comisión de agricultura. Lo que va a ocurrir es que va a haber dos informes en la sala que no van a coincidir y por tanto se empieza a votar desde el último informe al primero. Entonces, se vota primero el informe de agricultura. Si el informe de agricultura es aprobado, ese es el texto. Correcto. Si el informe de agricultura es rechazado, se vota el informe de medio ambiente. Si el informe de medio ambiente es aprobado, ese es el texto. Si es rechazado, se vota el texto aprobado en general. Sí. Y si se aprueba el proyecto general ese, y si no se aprueba, no hay ley. Eso es. Sí, ya, pero algo aprendido de cómo se para efectos de otra comisión, ese proyecto se va a ver más adelante, no lo vamos a ver en las próximas dos sesiones. Entonces, proyectos para llamemos para la próxima sesión. ¿Qué proyecto vamos a votar? ¿Vamos a terminar el Decora? Correcto. Ya, pero ese va a ser muy cortito, ¿cierto? No sé, son distintos, pues son dos proyectos distintos. ¿Ya? Claro. Perfecto. Es que sería bueno para haber pedido ahí la visita de la ministra para haber hecho la inquietud nuestra frente a este proyecto que es tan importante a nivel Consuelo. Es que están relacionados. Es que sí. Por eso, pero se podría invitar a la ministra para que darle a conocer el proyecto de suelo y que en la comisión nos diga cuál es su planteamiento. Correcto. Sí, pero hagamos lo siguiente, mandémosle, no sé si... sí, para que la ministra cuando venga, ella venga con una posición, pidámosle una posición, si gusta le podemos mandar un oficio con el proyecto Carmen Gloria, le mandamos un oficio a la ministra para que ella resuelva y nos dé, llamemos, el resultado de esa invitación a nosotros a la comisión. Jimena, nosotros tenemos el original, el que tenía, digamos, la incorporación de la institucionalidad, y enviamos también la presentación. Yo se la hago llegar ahora a la Secretaría para que se la envíe junto con el oficio. Entonces, tomamos el acuerdo de mandar un oficio con el proyecto y que la ministra ese día en la comisión nos dé una respuesta, el por qué no estarían aceptando ellos patrocinar este proyecto que es tan importante. ¿Estamos de acuerdo ya?
Además, vemos los otros proyectos que deberíamos estar también votando ese día, ¿no es cierto? ¿Ya? Correcto. ¿Estamos entonces, ¿no es cierto? ¿Eso sería? ¿Cómo? Ah, ya, sí, pero ahí no sé si va a tener la información, seguramente sí, ya, ¿o no? A ver. ¿Sí? Perdón, la comunicación a la ministra puede decir si su respuesta respecto a la solicitud del patrocinio que se le hizo. Eso es, correcto. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias, señores senadores y senadoras.